Hola, hola. Hola Hola Nico, Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? muy bien, Espectacular. muy bien por suerte. Qué A bueno, ver, por fin. Nico, decime. No, por fin ya podemos, al parecer ahora se escucha y podemos concretar esta oportunidad de compartir entre todos nosotros este tema tan importante. Buenísimo. Ahí nos están diciendo que se escucha bien. Le pedimos a ver que nos confirmen un Sí. poquito más. Yo voy a subir un Ahí, poquito el ahí dice que volumen. se escucha. Bien, Perfecto. Bueno, entonces les parece que arranquemos con la entrevista. muy bien pues. Bueno, empezamos. El tema que nos trae acá es hablar de cómo poder armar nuestro botiquín de montaña en zonas agrestes. Para eso lo tenemos acá el doctor Nico Vargas. Él es urgenciólogo, como decimos en argentino, emergentólogo, y no solo es una persona que se ha formado mucho en lo que es medicina de montaña y medicina deportiva, sino que también es formador, es docente, es divulgador, y sobre todo es, como todos nosotros, un gran apasionado de los deportes de montaña. Así que, Nico, muchas gracias por tu tiempo. Va a ser para nosotros muy valioso escucharte para poder aprender cómo podemos armar y pensar este botiquín de montaña. Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder acceder, digamos, de poder compartir la información. La idea de su cuenta y la idea de mi cuenta también es poder educar a toda la población de montaña. Tenemos, dado que somos de diferentes países, tenemos distinto alcance, pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, poder aportar un poco a que vayamos a disfrutar de la montaña de una manera más segura. Perfecto. Antes de meternos de lleno en el tema, un poco para conocerte más a vos, Nico, contanos qué es lo que te llevó a estar hoy donde estás y a trabajar en lo que es medicina de montaña. Mira, como decía, yo soy un apasionado, igual que todos los que estamos aquí, un apasionado de la montaña. Comencé desde bien pequeño trekking, pero ya después haciendo montaña y alta montaña y también trail running. Y en paralelo también hice mis estudios de medicina, después me di cuenta que la mayoría de la gente le hace el quite a las emergencias, no les gusta. A mí me encantan, me fascina y siento que me desenvuelvo bien, por eso llegué a lo que es la medicina de urgencia. Y tratando de mezclar estas dos pasiones, que es la montaña, también seguí primero en autoformación, en los cursos generales que todo el mundo conoce, el WAFA, el WFR, pero me di cuenta que me interesaba un poco más allá. Comencé, bueno, la medicina de urgencia, un área en específico es la medicina de áreas remotas, pero seguí más allá y comencé a hacer lo que es el diplomado de medicina de montaña, que es una certificación internacional, se puede hacer en muchísimos países. La hice y también hice una especialidad de esa formación y después también me convertí en formador también de profesor de este diploma aquí en Chile. Eh, y también descubrí bueno, bien de pequeño esta pasión por educar y me di cuenta que había un gran déficit de eso, por lo menos en mi país y no sé cómo será allá en Argentina. Probablemente estén un pasito más adelante que nosotros en eso, pero la idea es poder compartir porque lamentablemente vemos muchos accidentes de montaña que se podrían, bueno, quizás no prevenir al 100%, pero sí muchos se podrían prevenir, o si es que ocurren, podrían tener un mejor desenlace si es que la gente va más preparada. Y ahí es cuando comencé con mi tarea de tratar de educar, hago muchas charlas y también hago consulta de medicina de montaña intentando ayudar a las personas que quieren saber un poquitito más, hacer un chequeo médico y afortunadamente lo hago a través de telemedicina y por eso tengo pacientes de México, Bolivia, Brasil, Argentina y muchos también, bueno, de muchas partes gracias a la tecnología. Qué lindo, qué lindo. Buenísimo Nico, buenísimo, con toda esa experiencia, nadie más capacitado que vos para enseñarnos entonces hoy cómo armar el botiquín. Eh, para empezar un poco por el principio, digamos, para formar una base, para que tengamos unos conceptos clave.
básicos, digamos. Me gustaría empezar por, ¿qué es el botiquín de montaña? Escuchamos hablar siempre del botiquín, el botiquín, pero ¿qué es un botiquín de montaña, digamos? ¿Por qué es tan importante? Mira, el tema del botiquín de montaña a mí me ha interesado particularmente hace mucho tiempo. De hecho, hablo harto de eso en mi cuenta, he hecho un documento de eso, he estudiado de eso. Y efectivamente muchos hablan del botiquín de montaña, pero no hay una definición estándar y muchos hablan de algo como medio etéreo, ¿cierto? Eh, bueno, justamente yo sé que vamos a tocar el tema como diferencial entre botiquín de montaña, kit de emergencia. Creo yo que a mí me gusta no ser tan cuadrado con las definiciones y con los temas y ser más bien práctico. Ajá, Eh, mm, claro, muchos definen el botiquín de montaña como esta estructura en donde ponemos muchos insumos, que muchos creen que el botiquín es solo respecto a medicamentos, pero la verdad, definámoslo bien parecido entre el botiquín y el kit de emergencia. El punto es poder tener un instrumento que pueda aportar todos los elementos necesarios para resolver una emergencia en montaña o prevenirla, porque no solo es para resolver una emergencia en el caso que se presenten, sino que tiene una función muy marcada también en la prevención. ¿Ya? Mucha eh, gente cree que este elemento hay que tenerlo ahí escondido, y, la mayoría de la gente con telaraña, hasta que tenga una emergencia, ¿cierto? Pero el kit de emergencia, botiquín de montaña, como queramos llamarle, debe ser es un instrumento muy dinámico, y vamos a ver durante esta conversación a qué me refiero con dinámico, ajá, que va cambiando de persona en persona, de expedición en expedición, de lugar a lugar que vamos, y que tiene el objetivo o resolver una emergencia que puede ser pequeña o una emergencia básica a una emergencia mayor, ¿ya? Y claro, obviamente este kit tiene que tener ciertas características de poder contener, distribuir y proteger, porque recordemos que vamos a un ambiente hostil, ajá, que tiene, hay tierra, hay polvo, hay luz, hay golpes, y lo vamos a meter a presión, siempre estamos a presión en la montaña y queremos llevar mucho y a la vez poco, y que tenemos que proteger esos elementos que también son bastante sensibles. Los medicamentos, las cosas vienen envueltos y se echan a perder muchas veces con la luz, con la humedad, con el frío. Entonces la idea es que podamos contenerlo, organizarlo para poder distribuirlo mejor, lo vamos a conversar más adelante, y también poder protegerlos del ambiente. Definición perfecto, bien rápida, digamos. perfecto. Entonces, un elemento que nos sirve tanto para prevenir un accidente como Para accionar. para Bien. después de una emergencia, digamos, ¿no? Para resolver. Ahora, digamos, tenemos este elemento. ¿Quién? Somos un grupo. ¿Quién tiene que llevar el botiquín? ¿Lo lleva uno solo? ¿Cada uno tiene su botiquín? ¿Cómo nos distribuimos esto, digamos? ¿Quién es el que lleva el botiquín en un grupo? Excelente la pregunta, porque básicamente tenemos que entender algo un paso antes, ¿sí? Que cuando nosotros vamos a un área remota, y el área remota la definimos como que la ayuda en caso de una necesidad está más allá de 1 o 2 horas de distancia. Ajá, Entonces podemos estar en un cerro que puede estar muy cerca o incluso dentro de los márgenes de una ciudad, pero que cuando necesitamos ayuda, esa ayuda no va a llegar rápido, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que vamos a tener que ser autosuficientes probablemente en la emergencia hasta que la ayuda pueda llegar. Y cuando nosotros hablamos de montaña, de áreas remotas, no necesariamente imaginémonos una gran montaña de altitud, sino que puede ser algo muy cercano, tenemos que recordar que hay riesgos. Y los riesgos hay riesgos como nos puede dar una enfermedad común y corriente, una neumonía, un resfrío, una apendicitis, cualquier cosa que nos pueda dar en la ciudad, también nos puede dar en la montaña. Pero también hay riesgos que son inherentes y aquí tenemos que recordar a dos cosas. El Ujú. ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿cierto? Y ese ambiente generalmente es un lugar donde hace frío,
o donde puede haber mucho calor, dependiendo en la época o el lugar donde estamos. Entonces puede haber riesgos relacionados al frío, riesgos relacionados al calor o la radiación solar, riesgos asociados a la altitud, ¿cierto? Riesgos relacionados y también a la actividad. Entonces, al lugar donde estamos y a la actividad que estamos realizando. ¿Ok? Ok, Pero al fin y al cabo siempre hay riesgos que pueden ser mayores, pueden ser menores y tenemos que gestionar estos riesgos. Entonces, eso era para entrar en la respuesta. Entonces, tú me dices quién lo tiene que llevar. Y la sí, respuesta es que todos somos responsables de nuestra propia seguridad y a la vez, creo yo, esto puede ser muy personal, somos responsables del resto de nuestra cordada. Entonces, ajá, si tú me dices somos un grupo de, no sé, 5 personas y designamos a una persona para que esté a cargo de la seguridad y la parte médica, generalmente es la persona que más sabe al respecto. Muchas ajá, veces me ha pasado que me designan a mí, pero yo te pongo en la situación en que vamos avanzando en nuestra expedición o salida, lo que queremos que hacer, pero imagina que una persona por alguna razón se queda sola, ya sea que cayó, se tuvo una caída o se separó el grupo, que cosa que yo no le recomiendo que nunca ocurra, pero las situaciones ocurren. Entonces, la respuesta es todos tenemos que ser autosuficientes. Cada uno de nosotros tiene que llevar siempre las cosas que necesita para poder sobrevivir, para poder estar preparado por su cuenta. Entonces la respuesta es, si nosotros vamos a ir a la montaña, al cerro, a donde sea que vayamos, siempre tenemos que estar preparados para ser autosuficientes, para resolver una emergencia por nosotros mismos. Entonces la respuesta es cada uno debiese llevar su propio botiquín. Ahora, si vamos a una expedición mayor, más desarrollada, con un médico, con un enfermero, con alguien a cargo aparte, se puede llevar además un botiquín de expedición, ¿cierto? Un botiquín que va a estar diseñado para el grupo, para resolver problemas que puede que ocurran porque la expedición es más larga, vamos a estar más días, puede que ocurran más cosas y tengamos que ser más autosuficientes como grupo por más tiempo y que generalmente son cosas más pesadas, más voluminosas y que las podemos llevar, por ejemplo, a un campamento base, Claro. pero siempre tiene que haber un botiquín personal en la mochila de cada uno y que tiene que estar siempre con nosotros, desde el inicio de la expedición hasta el día de cumbre, y que nunca se tiene que separar de nosotros. ¿Sí? Entonces, para hacer la respuesta más resumida, cada Sí. uno siempre tiene que tener su kit de emergencia, que es como básicamente, es básico, que claro, nos va a acompañar hasta el día de cumbre. Y si queremos diseñar un botiquín, un kit de emergencia más complejo para la expedición y que lo puede llevar una persona aparte, de acuerdo. Puede quedar en el campamento base, puede quedar en un lugar diseñado, pero siempre tenemos que tener nuestro propio kit de emergencia con nosotros. perfecto, perfecto. Entonces, más allá de que haya un médico en la expedición, tengamos un botiquín general, cada uno de nosotros tiene que llevar su botiquín personal siempre en la mochila. Perfecto. Así Tremendo. es. Y Ahora, tener unos conocimientos tal vez básicos sobre lo que lleva y cómo usarlo, me no, imagino claramente, ¿no? ahora en el siguiente Así paso es. ya lo aprendemos a armarlo. Ese es un problema muy importante que tú lo mencionas un poco como broma, pero Pero me es ha real, pasado, ¿no? es un tema muy importante porque me ha pasado sobre todo con la gente que efectivamente está preocupada del tema y se forma en eso, por ejemplo, hace un WFR, un WAFA, o escucha una charla como esta y dice, a mí en estos cursos prearmados del WAFA, al WFR, muchas veces se le enseña que hay que llevar un botiquín y le dan un listado de cosas. Entonces la persona muy responsablemente dice, yo soy responsable, yo hice este curso, a mí me enseñaron que llevara esto y lleva una serie de cosas, pero muchas veces no tiene idea cómo usarlas, no tiene idea para qué son, y ahí quedaron en su botiquín y en el momento de la emergencia eh, no recuerda cómo utilizarla o nunca supo cómo utilizarla, pero conversando me ha pasado, me dicen, pero a mí me enseñaron que había que traer estas cosas o estas cosas.
Entonces me dice, sí, yo traje un torniquete. Perfecto, pero nunca más lo revisé. El torniquete lleva ahí 5 años y no se dieron cuenta que el torniquete estaba roto, estaba vencido, el elemento da lo mismo, o simplemente nunca aprendí cómo utilizar un torniquete, porque el torniquete salva vidas, pero hay que saber utilizarlo. O lo mismo, hay gente que dice, no, yo traje este elemento para manejo de vía aérea. Bueno, pero ¿qué es eso? No, no sé, a mí me dijeron que había que traerlo. Entonces, siempre tenemos que llevar el elemento, pero asociado al conocimiento de cómo poder utilizarlo. Porque podemos llevar la última tecnología en elemento lo más liviano, lo más fácil, pero si no sabemos usarlo, no sirve de nada. Nico, y en tu experiencia, justamente, ¿no? Digo, en lo que vos viste de montaña estando ahí, ¿qué fallaba más, digamos? Que las personas en, digamos, situaciones de riesgo no tenían los elementos del botiquín necesarios, por ende algo en la planificación de esos riesgos había fallado, o tenía que ver con que, con esto que vos decís, que, che, tienen todo, está perfecto el botiquín que se armaron para esa actividad, pero no hay una experiencia o no hay un conocimiento real de cómo usar esas cosas que se llevaron. Digo, en esta experiencia que tenés vos, ¿qué situaciones se dio más, digamos? ¿Qué viste más vos? Efectivamente se dan dos situaciones. Hay gente que no lleva nada, que nunca se informó y que no va preparado y que no lleva nada, o está esta segunda situación en que la gente sí se informó, sí llevó, pero no saben cómo utilizarlo. Y en mi experiencia, por lejos, es la primera, es decir, que la gente no va informada, no lleva el elemento necesario y muchas veces se dan cuenta o aprenden de que hay que llevar cosas porque ya les pasó algo y no pudieron resolverlo. Lamentablemente creo yo que esa es la situación más frecuente. ¿Tenés algún elemento que decís, este es el que falta siempre? O sea, no es que el que falte siempre, porque Sí, la emergencia o las situaciones, grande. porque podemos después hablar la diferencia entre una urgencia y una emergencia o una situación más bien simple. Pero hay ciertos elementos que hay gente que puede decir, no, mira, a mí me faltó porque a mí me dio frío y yo necesité la manta de hipotermia y esa es la más importante. Otro puede decir, no, sabes que a mí me falló o mi problema fue que tuve una lesión, me golpeé un esguince y necesité un analgésico para poder seguir o poder evacuarme. O me dieron las ampollas, famosas ampollas, entonces yo necesité de estas tiras para cubrirlas, prevenirlas o tratarlas. Entonces, la verdad es que los problemas siempre son múltiples, o sea, pueden ser múltiples, ojalá nunca los necesitemos, pero por eso, y mi mensaje va a ser bastante estándar durante toda la conversación, el punto es prevenir una situación, pero para prevenirla tenemos que un poco informarnos a qué vamos a hacer, dónde vamos a ir y por lo tanto cuáles son las posibles situaciones a las cuales nos pueden ocurrir y con eso vamos a prepararnos con nuestro botiquín o kit de emergencia, ¿cierto? Entonces, claro, hay gente que puede decir, no, lo más importante es la manta hipotermia, no, lo más importante es llevar medicamentos, no, lo más importante es las ampollas. Creo que lo más importante es lo que está disponible cuando se necesita. Y por eso hay que informarse, por eso hay que prepararse o adecuar lo que vamos a llevar a lo que vamos a hacer, a nuestro nivel de conocimiento, a nuestro nivel de experiencia, al tipo de montaña que vamos a hacer. No es lo mismo, y ahí quizás me estoy metiendo en la siguiente pregunta, no es lo mismo el kit de emergencia si vamos a escalar por el día cerca del auto. No es lo mismo un kit de emergencia si vamos a hacer trail running 2 horas. No es lo mismo un kit de emergencia si vamos a subir el Aconcagua, ¿cierto? Son distintos kits, son distintas necesidades, son distintas preparaciones. Lo importante siempre es adecuar nuestras necesidades con nuestra actividad con lo que vamos a llevar. Y en ese caso que me decís ahora, que el botiquín va modificándose, digamos, es como que tenemos un pequeño botiquín base, que tenemos ciertos elementos que van siempre vayando donde vayamos y a eso le agregamos cosas, o siempre se modifica todo el botiquín. Es una buena pregunta y yo te diría que la respuesta es bien variable según lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, yo que hago distintas actividades, por ejemplo, trail running,
versus a veces voy a una montaña y esa montaña puede ser por el día o puede ser que me voy varios días. En particular yo, que me dedico a esto, tengo muchos botiquines que Sí, voy utilizando para cada actividad. Pero como la mayoría de la gente no hace eso y generalmente tiene una actividad fija, lo que yo les recomiendo es tener un botiquín base que ok, está diseñado para esa persona, porque esa persona ya se conoce, sabe si es sana o no, si tiene alguna enfermedad o no, y hace una actividad más o menos fija, y ese botiquín está diseñado para algo más bien estándar, por decirlo así. Yo hago montaña y hago actividades de un día, pero ese botiquín siempre tiene que ir siendo ajustado a ajá, la actividad que voy a hacer, porque realmente puede ser que esa persona, ese botiquín está diseñado para resolver una situación de una salida por el día o por 2 días, por ejemplo, si armamos un botiquín pensado en eso, para media montaña. Pero si vamos a realizar una actividad en donde vamos 5, 10 personas y vamos a hacer por ejemplo, subir a la Concagua, y eso va a ser una actividad que estamos planificados para 2 semanas, y vamos a ir un grupo grande, claramente tengo que modificar ese botiquín, ¿cierto? Ese kit de emergencia. Si habitualmente yo no hago altitud, pero después me dediqué a hacer altitud, bueno, tengo que modificar eso. Entonces, probablemente tengamos un botiquín base, ¿cierto? Con ajá, algunos elementos estándar que van conmigo siempre, que yo lo tomo lo chequeo, siempre hay que chequear y eso es algo importante. Lo chequeo que esté completo, podemos hablar del chequeo, porque creo yo que no se realiza adecuadamente, ajá, y me lo llevo. Pero si yo voy a hacer algo más grande, con más gente, con más días, con más altitud, obviamente tengo que modificarlo en este chequeo y ver si es que es adecuado o no y agregarle las cosas que necesito en base a lo que voy a hacer. Bien, perfecto. Entonces dijimos que, digamos, pasando un poco en limpio lo que venimos hablando hasta ahora, es que el botiquín obviamente hay que pensarlo como ese lugar donde tenemos esos elementos que nos ayudan en la prevención y en la acción de ciertos riesgos o ciertos accidentes que podemos llegar a tener en la actividad que estamos desarrollando. Y que tenemos que tener dentro de estos riesgos, obviamente, dos cuestiones que tienen que ver dónde estamos efectivamente, los peligros que pueden tener esos ambientes y también los peligros propios de la actividad. Por si juega la altura, por si juegan, no sé, las caídas en el caso de la escalada, por si juega el agua en el caso de otros deportes, etcétera, etcétera. Pensando en ese botiquín base, decir, bueno, tenemos que empezar por el punto cero. ¿Por dónde empezamos a decir cómo pienso o cómo evalúo los riesgos o pienso los riesgos a los que me voy a enfrentar para ver qué cosas tengo que pensar en llevar, digamos, la pregunta básica sería cuál es ese punto cero desde donde empezamos a pensar para poder construir nuestro botiquín de emergencia. Perfecto. Muy buen resumen que hiciste, Pau. Eh, Efectivamente, la mayoría de la gente muchas veces me escribe o intenta cuando hablamos de este tema, me dicen, ya Nico, ya hablaste mucho rato, me hablaste muchas cosas, muy interesante lo que me dices, pero dame el resumen y dime todos los elementos que yo tengo que llevar. Dame la receta de cocina. Y la Queremos respuesta yo limitar. siempre todos me dicen, por favor, envíame esa receta de cocina. Y yo finalmente siempre les digo, la receta de cocina no existe. Y por eso es que te decía que el botiquín es bastante dinámico. Sí van a haber cosas que siempre deben estar. Y esa base siempre debe estar con nosotros. Por ejemplo, una manta de hipotermia. Y ustedes Ujú. me dicen, bueno, pero lo que pasa es que yo, ¿para qué voy a llevar manta hipotermia si yo voy al cerro siempre de mañana, voy con luz, voy cuando no hace frío, voy en periodos de verano? Bueno, pero la manta hipotermia siempre tiene que estar con nosotros. La actividad que tú realices en nuestro kit de emergencia, botiquín, como quieras llamarlo, siempre tiene que haber una manta hipotermia. ¿Por qué? Porque la hipotermia no se desarrolla necesariamente, no tengo que estar pensando en el Everest o en el invierno para que eso ocurra. ajá, La hipotermia puede venir en verano, si es que yo, por ejemplo, tuve una lesión, me fracturé, me esguincé y me quedé en la montaña, yo iba preparado para el día y me agarró la noche. Entonces, en la noche ya hay más frío.
¿cierto? Me agarró la noche y yo iba preparado para el día. Entonces voy en polera de manga corta, remera le dicen ustedes, ¿cierto? O no sé de dónde nos están escuchando. Voy en remera, voy en pantalón corto y no iba preparado para pasar una noche. O me agarró la noche y yo no esperaba llegar ahí y hay viento. O hay lluvia, estoy mojado. Y esas son situaciones suficientes para que me dé una hipotermia, por ejemplo. O no tenía energía, calorías, comida planificada para pasar la noche, ¿cierto? Entonces, las situaciones pueden ser infinitas para que la ecuación determine una hipotermia, ¿cierto? Entonces, la respuesta es siempre tengo que llevar alguna manta de hipotermia porque la situación puede ser un esguince, pero eso va a generar una inmovilidad que va a determinar que yo no pueda evacuarme y puede significar horas, pasar una noche que no estaba planificada y eso probablemente va a significar de que no voy a llevar la ropa adecuada, la cantidad de comida, etcétera, etcétera. Entonces la manta de hipotermia va siempre, es parte de la base. Perfecto. Perfecto. Algunas otras, por ejemplo, bueno, y como tú decías, siempre tengo que adecuarlo a la actividad que yo realizo. Si realizo escalada, quizás va a ser un poco diferente. Si yo realizo trail running, si yo realizo esquí, si yo realizo randonee, si yo realizo trekking, montañismo, alta montaña, obviamente el botiquín va a ir modificándose, pero hay algunas bases. Tú me preguntabas por de dónde comienzo. Efectivamente, el comenzar siempre es la planificación, es decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Con quién voy? Porque quizás somos dos personas jóvenes y sanas sin enfermedades, o quizás yo soy una persona de 60 años que hace montaña. Yo tengo consulta, recién acabo de ver una persona que hace alta montaña y tiene 70 años. Perfecto. O yo hago, y mi cordada o mi grupo son personas que alguien tiene una enfermedad. Entonces, ok, oye, ¿tú vas preparado? Quizás esa persona no es tan responsable y no va preparado. O la actividad que yo realice. Entonces, tengo que ver todo este conjunto de cosas. Y tengo que ver, por lo tanto, también para prepararme, cuáles son las cosas a las cuales yo tengo que estar preparado. Y yo siempre lo resumo en esa introducción que hice antes, está la respuesta. Si yo hago cerros de altura, tengo que estar preparado para las enfermedades de altura y mi kit de emergencia tiene que estar integrado en la prevención y el tratamiento en el caso de que ocurra una emergencia relacionada a la altura. Si yo voy a un lugar donde hace frío, tengo que estar con elementos de prevención. Acuérdense que dijimos que el kit de emergencia es prevención y tratamiento. Sí. Prevención de elementos relacionados al frío. Y obviamente ahí se mezcla con la gestión del riesgo y puede que uno diga, no, pero el botiquín no incluye guantes, no incluye parca, no incluye remera, como le llamen ustedes, da lo mismo. Obvio, la prevención va en que nosotros nos informemos en que si vamos a ir a una montaña, cómo va a estar la meteorología, cómo va a estar el tiempo, si va a ser frío, si va a llover, si no va a llover. Entonces, el botiquín sale, el tema botiquín o preparación sale de simplemente botiquín y también va asociado a, oye, vayamos preparados en información, en logística, en ropa adecuada, ¿cierto? Pero también en resolver cosas del frío. Si yo hago cosas de altitud, también voy a estar expuesto a radiación solar. Entonces, la prevención no pasa solo por el botiquín, pasa por unos anteojos que tengan categoría 3, categoría 4 para prevención. Quizás mi emergencia es que no llevé anteojos y tengo una queratitis, la famosa snow blindness, y quedo ciego. Claro. Por ejemplo, entonces este kit de emergencia no va estructurado solo una estructura pequeña, sino que el tema que yo les quiero dejar puesto sobre la mesa es que va mucho más allá. Va en logística, va en entender dónde voy y cómo tengo que prevenir esas lesiones. Entonces puedo decirles que el botiquín pasa por tener un bloqueador solar, tener estos anteojos de protección adecuados a la actividad que yo voy a realizar. Puede tener que ver con guantes y prevenir hipotermias. ¿Se entiende que esto no va solo a este famoso botiquín donde yo le pongo parches o medicamentos, sí, sino que va mucho más allá en entender dónde voy, qué voy a hacer, en qué fecha y cómo va a estar el clima. Y darle una entidad como más profunda a la actividad que uno va a realizar, que
Digo, a nosotros nos encanta hacer los deportes de montaña y nunca miramos los riesgos que hay alrededor, digamos, ¿no? Porque preferimos muchas veces no pensar o no le damos bolilla, o muchas personas que tal vez recién están metiéndose en la montaña y no logramos por ahí magnificar de que la montaña pasa en un montón de situaciones y que, como vos decís, siempre está bueno pensarlas, planificarlas para, si te pasa, estar preparado. Obviamente que eso no es un condicionante y no vamos a pensar solo lo negativo, digamos, pero sí estar preparado ante ciertas situaciones que pueden suceder y que tal vez justamente o por solo tener cosas en una mochila que no sabemos cómo usar, digamos, eh, llevamos las cosas, pero digo, eso, no tenemos las capacidades para resolver esas situaciones, digamos, ¿no? Y bueno, con la medicina obviamente son un montón de conocimientos que hay que ir adquiriendo poco a poco para tener más herramientas para solucionar cuestiones que tienen que ver con la vida y justamente volvemos al punto, en lugares donde la ayuda va a tardar mucho más en llegar, entonces el factor tiempo es súper importante, digamos, donde cada minuto puede contar entre salvar una vida o no, entre bajar mejor una persona o no, asistirla o no, entonces, bueno, está bueno retomar esto de que hay que darle entidad, digamos, a esta parte como más de prevención de riesgos, ¿no? Y de salud en la montaña. Efectivamente, como dice, y me quiero tomar un segundo porque yo sé que llevamos Sí, harto tiempo hablando de esto y este tema podemos estar 2 horas y media, 3 horas hablando en detalle y veo que están haciendo preguntas muy interesantes que me sí, gustaría responder, pero creo que lo perfecto. que tú dices es muy importante en el sentido de que creo yo que si tuviera que quedarme con algún tema de esta charla o de esta conversación, creo que es entender que cuando vamos a la montaña, estamos exponiéndonos, entendamos o no, pero realmente hay riesgos asociados. Y si vamos a tener una emergencia, y hay gente que nunca ha tenido una emergencia en montaña, pero lamentablemente las emergencias ocurren. Y se los digo porque lo he visto, y se los digo porque participo de rescates y de chat de emergencias en Chile, pero también ocurre esto en todo el mundo y lo vemos en las noticias, lo vemos. Las emergencias y los accidentes en montaña van a ocurrir. Si no te han ocurrido ahora, maravilloso, pero en algún momento o te van a ocurrir a ti o van a ocurrirle a alguien que tú te vas a cruzar y tú quizás vas a estar ahí. Pero el punto es que tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos en elementos para llevar y tenemos que prepararnos en conocimiento y en destrezas. Entonces, entre antes entendamos esto, quizás vamos a poder prevenir accidentes o vamos a poder, porque cuando ocurren, eh, un resfrío da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo que no lleve y me sentí mal o me dolió. Pero cuando realmente hay una emergencia, el tiempo es oro y la ayuda generalmente no llega de inmediato, porque no es llegar y que va a llegar un helicóptero a sacarme en 10 minutos. Eso no es así, no es la realidad de montaña, son horas, a veces son días de búsqueda, de sacar a una persona, y si no te ha pasado, pucha, no es ser catastrófico, como mencionaba, es que tenemos que estar preparados por si alguna vez me llega a ocurrir, ojalá nunca tenga que abrir mi botiquín, pero si lo tengo que abrir, realmente es el que me puede salvar. Sí, 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 totalmente, porque además cada vez somos más personas las que, por suerte, nos estamos conectando con la montaña, entonces me parece que es un tema, como mencionás vos, súper importante de tenerlo en cuenta, de formarnos y, bueno, ¿no? De que seamos conscientes de que la prevención es súper y la planificación es súper, súper, súper importante. Antes de seguir haciéndote preguntas, me gustaría, bueno, vos querías que había algunas preguntas acá en el chat, estoy Sí, me tratando llamó de la ver. atención la pregunta que hace, chuta, el ¿La, nombre me la fue lográs ver o completamente. no? Me llamó la atención esa JC Casanova Antonio, por ejemplo, la encuentro muy interesante. Ajá. Acá. No sé qué otras preguntas han habido, a una de altura, Bueno, si pero querés él habla, empezamos, sí, con la pregunta de, bueno, si tuviera que armar un botiquín ultraligero para alta montaña donde cada gramo importa, ¿qué sacrificaría primero y qué jamás dejaría fuera aunque aumente el peso? Un yo poco esa hablamos pregunta de... la encuentro muy importante porque hay gente que me dice, bueno, pero tú estás hablando de llevar
kilos y kilos de cosas, porque me hablas de botiquín, de manta hipotermia, y si pudiéramos hablar de todos los, son kilos y kilos de cosas, pero a ver, todos nosotros hacemos montaña y sabemos que cuando vamos a hacer una expedición larga o algo de gran montaña, aquí la cosa uno se la lleva en la espalda, ¿cierto? Y uno tiene que Sí. cargar su propio peso. Y entre más cosas ponemos, por si acaso esto, por si acaso lo otro, al final es más esfuerzo el que vamos a hacer, más energía, más nos vamos a cansar. Entonces aquí todos somos montañistas, yo también, y tengo muy claro que poner más cosas del botiquín de emergencia significa o ir más cargado y cansarme más, o quizás sacar otro elemento. Pero sacar otro elemento es o sacar agua, o sacar comida, o sacar abrigo, o sacar un elemento de seguridad o ferretería si voy a hacer escalada o requiere cuerdas. Entonces, al fin y al cabo, tengo que entender que cada cosa que yo ponga es otra cosa que tengo que sacar y no voy a sacar mi saco de dormir y probablemente mi saco de dormir ya lo estoy llevando y estoy tratando de comprarme el más abrigado y más ligero, pero o es sacar agua o es sacar comida y así vamos. Entonces, la idea no es llevar un botiquín gigantesco, sino que la idea siempre es llevar lo justo y necesario y de Claro. que vamos a tener que improvisar en la montaña, siempre vamos a tener que improvisar cuando hay una emergencia. El tema es tratar de improvisar con los elementos más mejor pensados y por eso es que uno intenta llevar algo muy estratégicamente que pueda resolver muchos problemas a la vez y que ocupe poco espacio y que sea ligero. Pero para eso también tengo que educarme y entender cómo resolver, no sé, un medicamento que me pueda ayudar para el dolor, pero a la vez para la fiebre, que sea un solo medicamento. O Claro. un elemento que me ayude para prevenir ampollas o estabilizar un tobillo si es que me esguincé o me fracturé. O cómo voy a armar una inmovilización en base a cuerdas, cordines, bastones. Entonces, creo que esa pregunta es muy importante, no la voy a responder dirigidamente de qué voy a sacrificar, la respuesta depende de dónde vas y qué elementos vas a llevar. Insisto, creo que llevamos Sí. 40 minutos, ni en 2 horas podría resolver de todas las preguntas de qué hay que llevar, pero la respuesta es, hay que tener, y yo lo tengo muy en consideración, la respuesta es, tengo muy claro que poner cosas va a significar sacar otras que también son claves para sobrevivir, que es abrigo, que es ropa técnica, que es un casco, etcétera, etcétera. Y pasando un poco a lo que es como la organización de lo que llevamos. ¿Hay Ajá. alguna manera de organizarlos? El contenedor tiene que tener alguna característica en particular también? Tiene que tener Eh, algún color en particular, tiene que ser impermeable, digamos, hablando del botiquín en sí, la construcción del botiquín, lo que lo contiene, ¿no? Este botiquín base que hablábamos, ¿cómo? Muy buena pregunta, porque la verdad es que siempre he visto gente que dice, no, mira, agarra una bolsa seca, todos entendemos lo mismo de bolsa seca, ¿cierto? ¿Ustedes Sí, también le sí, llaman bolsa seca? claro. Hay gente que dice bolsa seca y ponen todos los elementos adentro, los cierran y dicen perfecto, porque la bolsa seca me protege de la humedad, me protege y lo protege del ambiente. Y la respuesta es sí, efectivamente, el botiquín tiene que proteger del ambiente, pero ok, una bolsa seca es una pésima idea para utilizar de botiquín. ¿Por ajá, qué? Porque yo les digo, yo que me dedico a resolver emergencias en mi trabajo, no solo en montaña cuando voy de montañista igual que Claro. ustedes, pero cuando ocurre una emergencia, lo primero que va a haber y lo que define toda emergencia es el caos. Ujú. ok, Puedes estar muy preparado y puedes tener mucho conocimiento, pero al final nos ponemos todos nerviosos y lo que reina es el caos. Y cuando uno tiene una bolsa seca, lo que va a hacer, nunca va a encontrar lo que necesita, porque lo mueve para el lado y después no lo encuentra y después el otro. Imagínense el desorden, es cuando intentamos buscar algo en un bolso. ¿Y qué es lo que ajá. va a determinar? Que la persona va a dar vuelta al elemento y muchas veces la persona que armó el botiquín es la persona que está resolviendo la emergencia y le va a pedir a otro que lo ayude en encontrar ese elemento. Mm, Entonces, la pregunta que tú haces es muy importante. Entonces, yo lo que recomiendo, por algo existen los botiquines estandarizados que venden. Yo no soy asociado a ningún tipo de marca ni nada. Yo sí tengo mis preferencias respecto a las marcas, porque he probado muchas. Pero mi recomendación es que
primero que nada, utilicemos los elementos que están diseñados propiamente tal como botiquines. ¿Por qué? Porque generalmente el botiquín de montaña son un poco más gruesos, son impermeables, tienen los cierres que no van a dejar que el agua entre. Pero Claro, la gracia del botiquín es que va a compartimentalizar los elementos. Ok, Va a darnos bolsillos que nos va a permitir distribuir los elementos en distintos lugares. Y ahí está la clave, que cuando nosotros utilizamos de manera adecuada esos compartimentos, porque tampoco es llegar y poner, mira, este cabe aquí, este cabe acá. No, claro. lo que yo recomiendo a las personas es utilizar los distintos compartimentos de manera inteligente. Por ejemplo, un compartimento grande yo puedo poner todos los elementos que son, por ejemplo, para una curación. Por ejemplo, los parches, ¿cierto? Las bandas, podemos hablar mucho sobre cómo utilizar unas bandas. Y en otro lugar voy a utilizar para los medicamentos. Pero tienen que estar separados, no pueden estar juntos. Si voy con un botiquín más grande, cuando yo utilizo botiquines un poco más grandes de expediciones y llevo más medicamentos, yo suelo organizar los medicamentos por los tipos de medicamentos que son. Y pongo los medicamentos para el dolor en un compartimento pequeño y le pongo un etiquetado plástico. Existen muchas formas de etiquetar, ¿cierto? Stickers o etcétera. Y le pongo dolor. Y cuando estoy hablando de un botiquín un poco más complejo, porque si llevo un botiquín pequeño, probablemente todos los medicamentos van a ir juntos, ¿cierto? Claro, Pero si yo tuviera el espacio o un botiquín más grande, voy a poner todos los medicamentos en relación a la altura en otro compartimento. Y los del dolor en otro compartimento. Y los parches y los apósitos y eso en otro compartimento. Entonces yo le puedo decir a la persona que me va a ayudar, o cuando yo esté nervioso, abro el botiquín y veo y digo, dolor está aquí. Entonces no voy a bucear entre todos los remedios, sino que voy a ir hacia los que están exclusivamente diseñados para el dolor, que probablemente van a ser uno o dos. Ya no voy a estar buscando entre miles. Y si voy a los de altitud, bueno, pues vamos a hacer una charla entera de cuáles son los medicamentos para altitud y por qué sí y por qué no. Pero en resumen estoy distribuyéndolos en distintos lugares. ¿Sí? o sea que Y podríamos entonces, utilizarlo ya sea como o por tipología, no, no quiero decir una burrada, pero utilizo la palabra tipo tipología de trauma, como decir, bueno, curaciones por un lado, tal vez para perfecto. hacer esguince, para lo que es esguince o todo lo que son traumas, eh, organizo en otro bolsillito. Organizo eh, sí, por sistema, entonces, exacto, por ejemplo, yo tengo un botiquín pequeño cuando hago montaña por el día y pongo todo en uno, no me cabe para distribuirlo, porque es un botiquín por el día, pequeño. Pero cuando voy en una expedición más grande, pongo los guantes en un lado, los elementos de curaciones en otro, los medicamentos en otro. Cuando voy como médico en que tengo muchos remedios, bueno, los voy distribuyendo en distintos, pero si van con un botiquín pequeño, quizás no van a tener que distribuirlos, pero van a estar todos juntos, pero también es un botiquín diseñado para eso, volviendo a la pregunta original, que me va a proteger del lugar, del ambiente, del frío, del agua. Los medicamentos se rompen mucho cuando ustedes, y eso tiene que ver un poco con los chequeos también, que tú, saltándonos de un tema a otro, si yo lo pongo en un lugar que no va adecuadamente protegido, los medicamentos se muelen cuando tiro la mochila, cuando los voy cargando con otras cosas. Entonces tienen que estar adecuadamente protegidos también. Se rompen, se deterioran. ok, entonces tenemos nuestro contenedor, que no va a ser una bolsa están, estanca, una bolsa impermeable, sino un contenedor hecho para que sea Adecuadamente de diseñado piquín. para eso. Que si tenés ganas, escuché que decías que tenías algunas marcas que a vos te gustaban, que te convencían, vos con tu experiencia seguramente tu recomendación es buena, así que si querés recomendarla, estaría buenísimo. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no sé qué productos tienen en los distintos países o en Argentina. Particularmente, por ejemplo, hay unos botiquines que a mí me gustan mucho, insisto, yo no tengo ninguna relación con ninguna marca, pero los que se llaman Life System, que son unos rojos, sí, que se venden en internet y por lo menos en Chile hay, me imagino que en Argentina, porque son muy conocidos en distintos países, yo lo encuentro que la distribución en la que vienen es bastante buena. Hay Ah, otros que son, no recuerdo la marca, pero son azules.
que es la única marca que viene con eso, son azules con amarillo, no recuerdo el nombre, pero también es muy buena. Y otra cosa, que muchos botiquines vienen, uno los compra y vienen con elementos. Sí, Sí, Yo generalmente tomo todos los elementos que vienen ahí, los saco y pongo los que yo quiera, porque claro. vienen con cosas, no sé, vienen con tijeras, pero si a la montaña uno generalmente va con una navaja, le llaman de distintas formas en distintas partes, pero ¿para qué quiero sí. llevar algo doble? Una navaja y una tijera. Yo saco la tijera, no la quiero. ¿Se Claro. entiende? ¿Para qué la voy a llevar más si ya además estoy llevando lo otro? Y así yo generalmente vacío todo lo que viene y ocupo, compro un botiquín adecuado para lo que yo quiero, el Ok, contenedor. perfecto. Y Ahora, otra cosa asociado a eso, perdona que no sí, te... sí, ¿Dónde lo voy a llevar? Eso también es algo súper importante, ok, porque mucha gente lo pone al final de la mochila, después pone el saco de dormir, después pone la ropa y entonces dice, ¿qué locura es esa? Entonces, mi recomendación es que el botiquín vaya lo más accesible posible, en el bolsillo más externo posible, ok. porque la emergencia lo tengo que sacar ahora ya. Rápido. Que ese bolsillo sea siempre el mismo. Yo designo un bolsillo de mi mochila para emergencias. Y Ajá. siempre es el mismo, de tal manera que yo, intuitivamente, cuando tengo un problema, sé que ese bolsillo voy a tener mi botiquín, mi torniquete, mi manta de hipotermia, porque puede que la manta de hipotermia no me quepa en el botiquín, pero puedo ponerlo al lado en mi bolsillo Mm, de emergencias. Y intuitivamente yo sé que si tengo una emergencia voy a ir a ese bolsillo que siempre en todas mis expediciones y todas mis salidas es el mismo. Y lo otro muy importante es que cuando yo comienzo, si yo voy con personas que saben o no saben y me conocen, yo digo, un segundo de pausa, mi botiquín de emergencia y todos mis elementos de emergencia están en este bolsillo. Porque ¿qué ajá. pasa si yo me pego en la cabeza y estoy inconsciente y la persona no tiene idea dónde guardé mis elementos de emergencia? Y es la Claro. otra persona la que tiene que sacarlo. Entonces, ok, chiquillos, paremos un segundo, somos 5, 10 personas. ¿Dónde cada uno de ustedes tiene su botiquín de emergencia? Y cada uno lo señala. Y quizás ahí sale uno que dice, uy, la verdad es que yo lo tengo al fondo. Oye, ¿por qué no lo sacas y lo guardas en un lugar? Y que cada uno sepa dónde está ese botiquín, porque puede que yo lo utilice para ayudar al otro, pero puede que necesite lo que tenga el otro y así. Pero todos Mm, sepamos dónde están. perfecto, perfecto, buenísimo. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, tenemos nuestro contenedor, sabemos que lo tenemos que tener organizado para en un caso de emergencia, bajo estrés, poder encontrar, ¿no? Todo lo que tenemos dentro. También sabemos que lo tenemos que colocar en un lugar accesible en la mochila y contarle a todos nuestros compañeros en dónde está. Pero ahora me gustaría armar, digamos, este pequeño botiquín base, estos pequeños elementos que, si es que existen, que digamos son los de siempre, los que yo siempre, botiquín, sea vaya donde vaya, este botiquín tiene que tener pequeños elementos, no sé, se me viene a la mente, vos me corregirás, guantes, eh, no lo Tú sé, quieres la receta de cocina. no, pero del Ah, base, es ¿no? broma. Este pequeño, este pequeño botiquín base que después va mutando dependiendo a dónde nos vamos. Así es, efectivamente. Y eso es muy importante. Entonces, definamos que esto que yo voy a decir a continuación, que es como el botiquín base o mínimo, recordemos, para que no se saque de contexto, igual hay gente que se ha ido sumando después, es un botiquín, es algo base y que si yo voy a realizar algo de altitud, o yo voy a realizar algo más largo, o yo voy a realizar algo con más personas o distintas actividades, puedo ir sumando elementos. Pero algo que yo asumo que si voy a ir a áreas remotas no puede faltar, a mi gusto, la manta de hipotermia, algún otro elemento, por ejemplo, que se salen de botiquín, pero que para mí van juntos, es, por ejemplo, una linterna frontal siempre, aunque yo vaya de día, y eso pueden decir, eso no es parte del botiquín, eso es parte de la cultura de montaña básica, de acuerdo. Otro elemento para mí, otro elemento para mí es un torniquete. ¿Por Ok, qué? Porque cuando uno tiene una lesión que sangra y que sangra exsanguinante, esa persona, estoy hablando de una lesión exsanguinante, esa persona va a morir en no más allá de 3 minutos. En 3 minutos no alcanzas ni siquiera a pedir ayuda, no alcanzas a pedir nada.
Entonces tú me puedes decir, bueno, pero un torniquete, sí, el torniquete tienen que aprender cómo utilizarlo. No les aconsejo andar trayendo un torniquete si no saben cómo utilizarlo. De acuerdo. Y eso Ok. obviamente les da otra tarea de ir a aprender cómo se hace un torniquete. Hay muchos cursos disponibles, no muy caros, no muy... Pero creo yo que si uno va a la montaña, y yo he visto gente que la encuentra muerta, ¿pero por qué? Porque se exsanguinó por una fractura, ya. Y hay torniquetes bastante más grandes, pero hay unos que son bastante pequeños y hay muchos modelos. Para mí, yo siempre voy con un torniquete. Ok. Hay gente que me puede considerar exagerada, pero la verdad, en mi experiencia, yo he evitado que gente se muera por poner un torniquete en la montaña y en muchos otros lugares también. A continuación, eh, yo uso las telas, ¿cómo le llaman ustedes? Las bandas elásticas. ¿Ah? Las vendas elásticas. Pero no son vendas elásticas para dar vueltas, sino que son estas como para pegar las gasas. Tape. Las curitas, ¿no? No, es que no son curitas. Son como Es las telas adhesivas. que son las telas adhesivas, sí, Ok. le llaman distinto. Ya, existen muchos tipos de taping o como le llamamos. Hay unas que son de papel, otras que son plásticas. La Sí, verdad es que en ese sentido uno tiene que pensar en algo que resuelva todos los problemas en uno, ¿cierto? sí, Esas sirven mucho para, por ejemplo, pegar gasas o hacer curaciones y pegarlas, pero también nos van a servir para, si tengo una zona de roce es la que yo ya empiezo a sentir sensible y que se va a formar una ampolla. Una zona de roce tiene que ser inmediatamente puesta con un tape para evitar que salga la ampolla antes, claro, ¿sí? Ya. Entonces, telas adhesivas hay muchas, pero en particular la que a mí más me gusta, hay una tela adhesiva que es acolchada, que no es la clásica que se usa en el hospital, que está el micropor, sí, hay muchas, ¿cierto? Pero hay una que es una tela adhesiva. Al menos en Chile las venden en las farmacias, es fácil de conseguir y es igual de barata que las otras. Y cumple la misma función de poder pegar un apósito, ¿cierto? Pero es mucho mejor para cubrir eh, una, mm, una ampolla, una zona de ampolla, y es muy adherente. claro, Entonces no se va a salir fácil. A diferencia de los otros tape de papel o el micropor, etcétera, que a veces se salen mucho más fácil. Y la otra gracia que tiene esa tela, bueno, hay una forma de improvisar una inmovilización de tobillo en caso de un esguince. Existe el leucotape, que ocupan mucho los kinesiólogos, los terapeutas que llaman, creo que llaman ustedes, que uno le da Sí. vueltas a un tobillo. Hay una forma, habría que enseñar cómo hacerlo, que se hace con leucotape. No el elástico, sino que el rígido. sí, Ok. Y claro, yo también ando con un leucotape para hacerlo en caso de, porque las lesiones de tobillo son muy frecuentes, pero asumiendo que uno no va a ir con un leucotape que son mucho más grandes la tela acolchada, creo yo que igual tiene su rigidez para eventualmente poder construir una inmovilización de tobillo también. claro. Entonces la tela esta, que es acolchada, es la que yo llevo como mínimo porque me va a servir para múltiples funciones que puede cumplir esta tela porque es muy adherente, es muy acolchada, no es tan elasticada y puede inmovilizar un tobillo. Perfecto. Aparte de eso, mucha gente me pregunta suero para las heridas. No, No. no se lleva suero al cerro. ¿Por qué? Porque a menos que yo vaya a construir un medicamento endovenoso, lo vaya a diluir y lo vaya a poner en una vena, que para eso tengo que ser personal de salud, los sueros no se llevan al cerro. Porque si yo tengo una herida, yo no voy a ocupar suero. Yo voy a ocupar cualquier agua que yo sea capaz de tomar, ya está suficientemente limpia para yo echarla en una herida. Ah, perfecto, ese dato no lo tenía. O sea, que cualquier agua que nosotros tengamos, que es la que estamos usando para hidratarnos, podemos Si el usarla agua es como... potable, sí. Claro, perfecto. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no voy a convertir esa herida en una herida aséptica. No la voy a limpiar como para suturarla. ¿Por qué? Porque en un minuto más se va a volver a ensuciar con el cerro. ¿Sí? En un minuto más va a volver a estar sucia. Yo no voy a lograr que esa herida esté limpia. Yo no voy a hacer una sutura en que yo cierre, compartimentalice una herida. Entonces, incluso si yo tengo un río corriendo, es suficiente para limpiar una herida. Después puedo ponerle un antiséptico o puedo decir, ok, voy a evacuar y en una hora llego a un centro médico donde me van a limpiar
y hacer aséptico el lugar. Lo importante es disminuir la carga de mugre, de tierra, de piedras, de herida, de bacterias. Y eso puede ser suficiente con agua que corre, un agua de un río, o agua potable o agua que yo tengo para tomar. Y lo que yo puedo hacer, y ahí lo que importa es que sea agua limpia, que no tenga sedimentos visibles, Claro. Ok, ¿sí? Agua estancada. Y si quiero, la presión que yo utilizo es la que también va a barrer para limpiar. Entonces yo la puedo poner en una botella, la misma agua para tomar, y la puedo apretar a presión para que limpie y volver a cargar y volver a limpiar. Pero no hay para qué llevar un suero. Un suero de 20 cc que es este tiene una envoltura de plástico, tiene peso y en una tirada se me va a acabar el suero. O sea, no va a servir para limpiar. Para limpiar una herida uno necesita 1 litro, o sea, realmente lo que necesito es arrastre. Entonces, ok. cualquier agua potable, cualquier agua que corra, me sirve, ¿sí? Entonces, ahí ya eliminé un elemento que la gente lleva, que es el suero. No, no llevo suero, ¿sí? Y ahora entrando un poquitito en algunos medicamentos mínimos. A mí no me gusta hablar de nombres de medicamentos, recordemos, y por favor que no se saque de contexto esta conversación, siempre hay que tener en cuenta si soy alérgico o no, si la persona, porque es muy fácil, ahí dicen, oye, pero eh, tómate este antiinflamatorio. Chuta, yo estoy recomendando un medicamento, pero yo no sé si la otra persona es alérgica o tiene una enfermedad que no pueda tomar un antiinflamatorio, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Pero asumiendo, yo siempre recomiendo llevar algún antiinflamatorio, ¿cierto? Hay antiinflamatorios que son orales, pero también hay unos antiinflamatorios de presentación que son sublinguales. En particular, existe, insisto, esto no es para recomendar, y estos medicamentos se venden sin receta, por lo tanto sí lo puede comprar cualquier persona. Recuerden ajustarlo si ustedes pueden tomar o no, pero existe una presentación de un medicamento que se llama ketorolaco, que yo sé que en Argentina al menos existe, que le dicen ketorolac, Sí. que es de Sí, presentación sublingual, que uno lo pone bajo la lengua y se absorbe muy rápido. Y es muy potente. Es muy potente porque es mucho más que tomar un antiinflamatorio oral y esto no va a producir sedación, no va a producir sueño. ¿Y por qué es tan importante? Porque si bien mucha gente está en contra de los medicamentos para tomar y que produce, la inflamación es buena para curar la herida, estoy de acuerdo. Pero en el cerro, si yo tengo un esguince, un dolor o algo, tengo que ser capaz de salir de ahí. Entonces, Claro. eh, puedo tomar un antiinflamatorio, un ketorolaco sublingual, que es para tomar una vez, no es para tomar cada 8 horas. Para eso, si voy a tomar cada 8 horas, llevo un antiinflamatorio común y corriente en dosis menores, que también puede servir para llevarlo. Pero tengo que ser capaz de tener el menor daño posible para... ¿Me siguen? Porque me entró una llamada, ¿sí? ¿Me escuchan? Ah, no, ahora sí, ahí se ahora cortó un sí. poquito, te estábamos Ya, por avisar. sí. La última partecita nomás no se escuchó. Que tengo que ser capaz de salir de ahí. Entonces, si bien hay gente que está en contra de los antiinflamatorios, los analgésicos, etcétera, consideren que están en el cerro y tienen que ser capaces de salir de ahí. Y un antiinflamatorio nos va a servir para un dolor de pierna, esguince, fractura, para la fiebre. Si tengo dolor abdominal, también Sí, sirve un antiinflamatorio. Entonces el bien. antiinflamatorio me va a servir para cualquier tipo de dolor o fiebre. Y eso es un medicamento que las lesiones traumáticas menores o mayores, esguince, ampolla o trauma, es de lo más frecuente que existe en el cerro, por lo tanto sí o sí debo llevar analgésico. Ahí ustedes verán según si las cosas que ustedes tienen o si las cosas, las alergias, etcétera, llevarán paracetamol, llevarán un antiinflamatorio común o este ketorolaco sublingual, que como les digo está disponible fácilmente, pero algo que no puede faltar es un analgésico antiinflamatorio. Y otros elementos, como para no ir extendiéndonos tanto, Sí, algo para las náuseas, ¿sí? Algo para las náuseas. Existen varios elementos para las náuseas. Hay distintas opciones, unas más baratas, unas más caras, existen en distintos países. Yo, según el presupuesto, les recomiendo a algunos pacientes llevar, por ejemplo, metoclopramida, domperidona. Hay unos más caros que son sublinguales, como el ondansetron. La idea no es entrar en detalle en los fármacos, pero sí, algo que sí les quiero decir, que es un tip que es un tip muy oculto, pero que yo lo tengo dentro de mis videos, de mi cuenta, que es, ¿conocen estos sachets de alcohol que se utilizan en los sí, hospitales para limpiar Sí, antes de que pongan una vía venosa? Ok, eso no tiene alcohol común y corriente, tiene ok, alcohol isopropílico al 70%,
¿ya? Ustedes pueden comprar una caja de 100 por 2.000 pesos chilenos, será, bueno, imagínense $3, no Ajá, sé cuánto es, una sí, caja sí. de 100. Y hay muchos estudios, y el detalle está en mi cuenta, lo pueden ver, muchos estudios que demuestran que si ustedes toman esas banditas de alcohol que vienen selladas y ustedes la abren, vienen mojadas, y Sí, además sirve para limpiar una herida porque tiene alcohol, pero ojo, esto es alcohol isopropílico, si uno lo inhala por la nariz, no por la boca, por la nariz profundamente, en menos de un minuto se quitan las náuseas de casi cualquier causa. Wow. Es más transitorio que un medicamento, si uno toma un medicamento realmente dura más, etcétera, pero esos sachets de alcohol isopropílico inhalados, simplemente inhalados, son muy rápidos para quitar las náuseas de múltiples causas, ya sea porque estoy enfermo del estómago, porque tengo mal de altura, porque lo que sea que tenga, es muy eficiente y de hecho yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lleve porque es muy seguro también. Es muy seguro, no tiene efectos adversos en general. En general no tiene efectos adversos. Está contraindicado solo con algunos grupos pequeños, gente que tiene migrañas que se desencadenan por olores, puede que le ajá, gatille una migraña, pero aparte de eso, está estudiado, no está estudiado en embarazadas porque les dieron miedo estudiarlo en embarazadas, pero probablemente tenga el mismo efecto y sea igual de seguro. No está estudiado en niños, pero yo también lo he utilizado en niños. Entonces, en general, yo lo ando trayendo en todos mis botiquines. Siempre. Y varios perfecto. de ellos, como les digo, es extremadamente barato. Entonces, algo para el dolor, algo para las náuseas. Por favor, siempre vayan con guantes. Guantes. ¿Por qué? Porque hay fluidos de por medio, hay sangre y yo no me quiero contagiar, aunque sea mi amigo, etcétera. Yo no sé qué puede tener o no puede tener y hay que protegerse siempre uno de eso. Yo siempre llevo más de un par de guantes. ¿Por qué? Porque los guantes se van deteriorando, ¿cierto? Y si lo puse hace mucho tiempo, en mi botiquín puede que se rompa. Y hay veces que con tanta adrenalina que uno tiene, uno se pone un guante y se rompe. No puedo Bien, estar yo y otra persona que me ayude, entonces va a requerir guantes también. Entonces yo pongo 2 o 3 guantes de vinilo, de Ok, vinilo. perfecto. Nico, y te Esos son hago los que una venden en todos lados. consulta. Una persona que está empezando a ir a la montaña, se interesó en el tema, ¿tiene alguna patología o algo, necesita incorporar algún medicamento o no sabe qué elementos debería sumar para tener un buen botiquín? ¿Cómo le recomendás vos? ¿Qué camino le recomendás hacer? Primero ir al médico, no sé, ¿qué hacer un médico? curso, claro, qué médico, hacer un curso, cómo Ya. podría ser, y hay mucha gente también, te pido para que lo conectes, pidiendo si tenés bibliografía o qué pueden hacer para seguir. Sí, mucha gente pidió la bibliografía y todo. Mira, en particular, a mí me ha interesado tanto el tema del botiquín que yo mismo he hecho investigaciones buscando bibliografía y la verdad es que me he llevado decepciones muy grandes porque lo que está escrito no es muy bueno, en el sentido de que no está mucho material disponible de que realmente, y yo esto lo he construido en base obviamente al diplomado, a los cursos, pero mucho en base a mi experiencia y ir diseñando. Yo personalmente, hay pacientes que me consultan a mí en mi consulta médica cómo diseñar el botiquín específico para lo que ellos quieren hacer. Oye, yo soy una persona con tales enfermedades, etcétera, y quiero hacer tal actividad o hago tal. Entonces, yo les diseño un botiquín y en particular yo lo hago con una tabla en que le pongo el medicamento, con la dosis, con cuál es, porque, y que eso lo pueden imprimir y llevar en su botiquín, porque muchas veces uno dice, chuta, pero ¿cuál es la dosis? ¿Cómo lo ocupo? Entonces, yo realmente recomiendo y se los envío a mis pacientes con la tabla de los medicamentos que van a utilizar para que lo impriman en pequeño, lo pongan en algo quizás repelente al agua y lo lleven al botiquín. Y también para saber con qué reponer, porque cuando hagan el chequeo, uy, ocupé esto pero nunca lo repuse. Antes de salir tengo que chequear que yo tenga todo lo que yo creo que debía saber ahí. Porque hay veces que me doy cuenta, uy, ocupé el ketorolaco y nunca lo repuse. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, a ver, sí, se puede leer, de hecho yo estoy tratando de construir un libro y un manual de medicina de montaña y tengo un documento en particular que escribí, que yo se los doy a mis pacientes que me consultan por este tema, se los envío, lamentablemente no puedo andar divulgándolo el material que yo ocupo para trabajar Por así, supuesto. pero, y también muchos consultan, pero lamentablemente creo, y esto es mi opinión,
que hay muchos médicos que como no saben lo que es la montaña, cuando dicen, no, voy a la altura, aquí llevo, y googlean mal de altura, dicen, ah, sí, acetazolamida, y les dan en una dosis incorrecta, y he visto muchos efectos adversos por médicos que no están educados, no se han formado, o simplemente no son montañistas, entonces no saben realmente a lo que uno está expuesto o todo eso. Entonces, yo no les digo que consulten conmigo necesariamente, no es que esto sea una venta sí, pero de que lo hagan con alguien que se dedique a medicina de montaña, que sepa del tema, de que sepa en base a qué, porque también el tema, yo no voy a andar recomendando que lleven medicamentos que sobren, porque volvemos al mismo tema, espacio, peso, costo. Armar un botiquín Ya. es caro, los medicamentos son caros. Entonces, es un tema sensible y claro, yo creo que no es que una gente, en los cursos, en el WFR y en el WAFA enseñan cómo hacer botiquines, pero también hay que ajustarlo a la realidad porque enseñan muchas cosas de emergencias de vía aérea y cosas que también son caras y que yo he visto como se vencen y nunca los ocupan. Y cuando realmente hay una emergencia de vía aérea, yo ni siquiera los llevo para mí porque no son elementos necesarios, creo yo. Entonces, si yo voy a ocupar el dinero, lo voy a ocupar en las cosas que sí creo que valen la pena. Y para eso hay que saber un poco del tema. Particularmente, no hay un lugar donde yo les pueda recomendar vayan a leer de aquí, porque he tenido mala experiencia en la literatura que hay disponible. Existen, no sé, no es porque yo quiera decirles consulten conmigo, yo les armo el botiquín o les enseño de eso. Yo sí hago muchas charlas y temas de esto, tal como hacemos este live. Yo hago cursos también online de botiquín de montaña, de mal de altura, entonces quizás también podemos organizar alguna otra situación en donde podemos ahondar en más temas y eso. Perfecto, sí, sí. Seguramente vamos a estar haciendo algo más porque es un tema tan extenso y que se habla tan poco y un tema súper importante, ¿no? Que lo tenemos, como vos decís, el botiquín ahí lleno de telas de araña en el fondo de la mochila y sin embargo cuando pasan las cosas nos damos cuenta que lo necesitamos y bueno, esperemos que con estos vivos podamos aprender y sacarnos todas las dudas ahí de toda esta cuestión del botiquín. Sí, a mí Así me parece un poco como conclusión de la entrevista, antes de hacerte la última pregunta, Nico, como traer dos palabras que me parece que son súper importantes. La primera es la prevención y o planificación, porque me parece que aplica para todo, digamos, el pensar a dónde vamos, qué nos puede pasar, para pensar los elementos que tenemos que llevar, para revisar si todo está bien, si no está, tenemos elementos vencidos, como vos decís, si no se nos acabó y tuvimos que reponer, para después, si pasan las cosas y tenemos que pasar a la acción, tener no solo los elementos, sino la capacidad, o sea que también hay toda una formación que es importante como tener en cuenta. Entonces, así como hacerte la última pregunta, sería como para cerrar esta charla, después de justamente esta conversación, si le tuvieses que en una frase o en algo muy cortito sintetizar por dónde empezar, a la persona que dice, che, está bueno empezar a pensar mi botiquín, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde me pienso a mí? Empiezo viendo si yo tengo algún problema que tengo que tener en cuenta o pensando en la actividad, bueno, no sé, como un pequeño ABC de cómo ya. empezamos a pensar esto, digamos, para que nos llevemos esa pequeña tarea a la casa. Ok. Mira, recalcar lo que tú dijiste y insisto, la prevención en la montaña es clave, porque entre más yo haga prevención, y eso significa en todos los factores pensarlos antes, menos improvisación voy a necesitar en la montaña y por lo tanto menos elementos. Entre más yo prevenga, menos voy a necesitar mi botiquín, ¿sí? Sí, Entonces, para partir y diseñar el botiquín desde cero, de cierta forma tengo que preguntarme todos los factores que hemos ido mencionando. ¿Quién soy? Es decir, ¿soy alguien joven? ¿Soy alguien de mayor edad? ¿Tengo alguna enfermedad previa? ¿Tomo medicamentos? ¿Tengo alergia? ¿Tengo contraindicaciones? O sea, y eso voy a tener que adaptarlo a si es que voy a tener que ir al médico o no necesariamente para ver eso. ¿Y qué actividad realizo? ¿Ya?
Yo realizo escalada, yo realizo trekking, yo realizo alta montaña, y como les digo, eso puede ir cambiando de salida en salida. Y tengo que analizar los riesgos, es decir, qué enfermedades voy a estar expuesto, frío, y recordar que hay unas que son transversales, o sea, los traumatismos, y para eso tengo que llevar siempre los mínimos. Y lo otro, las enfermedades tipo diarreas y esas cosas también son muy frecuentes, haga lo que yo haga, y por eso tengo que ir algo para las náuseas y algo también para la diarrea, para cortar la diarrea. Aparte de llevar el papel confort, tengo que llevar el papel, no, confort le decimos en Chile, pero ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, el papel, tengo que llevar algo para cortar la diarrea, porque, sí, un poco de humor también hace bien. Claro, Sí. necesita, Pero porque eso, Necesita para llevarse los papeles, sí, por favor. Aprovechamos, gente, llévense los papeles, por favor. sí. Entonces eso, o sea, tener claro como partir de si me voy a armar algo, es quién soy, con quién voy, porque no es lo mismo ir con uno, con dos, con cinco personas, a dónde voy, por cuántos días voy. Si voy con antiinflamatorio y voy 10 días y tengo una lesión, tengo que llevar antiinflamatorio o paracetamol por si tengo una lesión y tengo que estar los 10 días con paracetamol, no para un día, no para una dosis. Pero si voy por el día no voy a andar llevando 10 dosis de paracetamol, si basta con una y yo me voy. Entonces, tengo que, y esa respuesta puede ir variando de salida en salida. No necesariamente un botiquín que quedó guardado y listo en mi mochila y lo ocupo por siempre, probablemente ese botiquín no existe. Claro, ese es el que va a fallar. Claro, ese es el botiquín que El no. botiquín, y esto, un dicho que es muy cierto, el botiquín ideal es el botiquín que está disponible cuando se necesita. Perfecto, me encantó esa frase. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿el botiquín la podemos repetir o no? El botiquín ideal es el botiquín que está disponible y que yo sepa usar cuando lo necesito. Perfecto, perfecto. Perfecto, Nico. Bueno, Nico, para no robarte más tiempo, hubo preguntas que estaban muy ligadas al tema del mal de altura, que me parece que lo podemos trabajar en particular porque es un gran tema, pero es un tema un tema me parece aparte que muy distinto. exactamente Sí. para darle su propia identidad y no mezclar cosas. Este era Si bien tiene que ver, porque tenemos que ir preparados con temas de mal de altura, es un tema propio, creo yo, el tema del mal de altura, así que estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Lo podemos pensar para otra conversación, para trabajar este tema en particular y otros que puedan ir surgiendo. La idea era, bueno, hacer una introducción de esto, ¿no? Del botiquín, de cómo trabajamos la prevención en lo que es medicina, digamos, la parte de salud de montaña, lo que es prevención de riesgos. Te agradecemos, nos quedó súper claro, hay que darle entidad al botiquín, hay que pensar los riesgos, hay que darle un espacio, ser conscientes y prepararnos. Creo que en la prevención, en saber qué estamos haciendo y saber utilizar todos los elementos que están dentro de nuestra mochila es súper importante. Así que, Nico, muchísimas, muchísimas gracias. Si querés Y cerrar recordemos con que, algo. sí, y recordemos que llevamos una hora, un poquito más hablando, pero esto es solo el inicio, el desde de lo que ustedes pueden saber, y no significa que tienen que quedarse aquí, sino que probablemente investigar más, educarse más, dar cuenta de qué es lo que hacen. Esto solo es el desde. Y muchas gracias por la invitación y la confianza, y a todos los, vi hasta como 50 conectados, muchas gracias a todos Sí. los que se conectaron y hicieron preguntas también. Buenísimo, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Ojalá tengamos otra oportunidad, Nico, para charlar. De nuevo, agradecerte desde acá. A vos Muchas y gracias a ustedes también. a toda la gente que se conectó también, muchas gracias. Son muy importantes para nosotros porque, digamos, es lo que necesitamos es difundir este mensaje tan importante que Nico tiene. Así que nada, esperemos que les haya gustado, que les haya servido y Nico les haya aclarado tantas dudas como nos las aclaró a nosotros. Sí. Ojalá podamos seguir teniendo muchas charlas de montaña. Ojalá. Gracias, Un Nico. gusto. Hasta la Que estén próxima. muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Chao.